Hoy vamos a frenar un poco con los tutoriales y te voy a dar, según mi experiencia, 5 consejos para comenzar con Motion Graphics. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel y bienvenidos a Concepto, el espacio dedicado al Motion Graphics y Motion Design. Es más que probable que hayas hecho clic en este video porque estás interesado o interesada en adentrarte en el mundo del Motion Graphics. Y la verdad, te felicito. Ya diste el primer paso y antes de pasar a la lista de consejos, quisiera recordarte que todo esto del Motion Graphics y Motion Design, más allá de ser un medio para comunicar una idea, es una forma de arte. Por lo tanto, no existe una fórmula exacta que te indique cómo tenés que hacerlo. Ahora sí, pasemos a los consejos. Primero sería encontrar qué es lo que más te gusta hacer. Si ya has estado buscando tutoriales sobre el tema, seguramente te diste cuenta que hay mucha información dando vueltas, desde diseño, ilustración, animación, edición, efectos, composición, en fin, es mucho y puede ser abrumador para quien recién comienza. Mi consejo es que te concentres en lo que más te interese. Sé que es complicado darse cuenta que puede gustarte más que cualquier otra cosa, ya que es todo muy llamativo, pero también te vas a encontrar con que no estás avanzando porque querés aprender de todo y puede llevar a desmotivarte el no ver resultados. Enfócate en una sola cosa durante cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, ilustración. Intentalo durante un par de semanas. Solo ilustración. Luego pasa a otra rama como la tipografía y dedícale la misma cantidad de tiempo. Y así sucesivamente con las diferentes partes de lo que hacen al Motion Design. A la larga te vas a encontrar con que fuiste aprendiendo diferentes habilidades y lograste concentrarte en cada una de ellas, lo que te llevará a darte cuenta que de todo lo que aprendiste fue lo que más te interesó. Este no es un proceso corto. Es más, yo te diría que le dediques todo un año, dividiendo las diferentes partes de lo que quieras aprender en ese periodo. Eso también te va a llevar a darte cuenta si el Motion Graphics es lo que realmente querés hacer. Ahora, todo lo anterior me lleva al siguiente consejo, o más que un consejo, es una pregunta que suelo recibir a menudo. ¿Cómo me mantengo motivado? Y creo que la respuesta se esconde en la curiosidad. Mantenerse curioso en saber cómo han sido logrados ciertos efectos y animaciones es la clave que te puede llevar a descubrir nuevas técnicas que vas a ir almacenando en tu arsenal. Ahora, sé que también puede ser inevitable ver trabajos de otros artistas y no decir, claro, esta persona tiene años haciendo esto, o jamás voy a llegar a ese nivel. Pero lo que me ayudó en esos casos es cambiar la forma de pensar y cada vez que veía trabajos extraordinarios, preguntarme, ¿cómo habrá logrado ese efecto en particular? ¿O qué software usó para hacer eso? Esas preguntas me llevaban a indagar y descubrir cosas nuevas. Eso me mantenía motivado porque sabía que si alguien lo había logrado de alguna otra forma, yo también lo podía hacer. Algunos de los sitios donde encuentro excelentes trabajos que me mantienen curiosos y motivados son Behance, Dribbble, ArtStation y Pinterest. Los links a estos sitios los vas a encontrar en la descripción. Ahora seguimos con el tercer consejo, la práctica. Ya lo habrán escuchado miles de veces, la práctica hace al maestro. Esto no es nada nuevo, pero ¿quién realmente practica algo durante mucho tiempo? No importa cómo lo hagas, pero el practicar una o varias de esas habilidades de las que hablamos en forma diaria no solo te llevará a mejorar dicha habilidad, sino también a entender el tiempo que te llevó lograrlo. Comenzá con cosas pequeñas, animaciones o ilustraciones que sepas que podés terminar en el trayecto de una jornada. Podés ir aumentando el nivel de dificultad a medida que pase el tiempo, como en los videojuegos. Eso también alimentará tu motivación ya que terminaste con algo, lograste completar un objetivo. El repetir esto hará que cada vez lo hagas más rápido y mucho más eficiente. También te ayudará a encontrar pequeños errores que vas a ir corrigiendo. Cuando menos te des cuenta, te vas a encontrar haciendo cosas que no pensaste que podías lograr tiempo atrás. Mientras más practiques, más rápido vas a evolucionar en el área. Ahora pasemos a un tema algo, yo diría, controversial: la constancia. Desde ya te digo que trabajar desde la comodidad de tu hogar en algo que te gusta mucho puede ser un sueño para quienes jamás lo han hecho, pero déjenme aclararles de que no es del todo así. Primero, deberías tener en cuenta con qué propósito vas a comenzar en el mundo del Motion Graphics. Dale un fin, un objetivo. El ser constante no necesariamente implica hacer lo mismo todos los días, pero sí mantenerse con un objetivo en mente. Sin un fin, sin una meta, es difícil y hasta podría decir imposible mantener una constancia en lo que sea, no solo en el Motion Graphics. Y eso me lleva al último consejo, la organización. Una vez que tengas ese objetivo del que hablamos, sería bueno partirlo en pequeñas etapas. Eso ayuda a que sepas cómo encarar diferentes trabajos, ya sea que lo hagas como un modo de práctica o como un proyecto para algún cliente o plataforma. Ahora que ya tenés esas etapas,
podrás ponerte tiempos para completarlas. Te recomiendo que te armes una carpeta en Google Drive con el nombre del proyecto que estás trabajando. También lo puedes hacer en tu PC. Adentro incluí otras carpetas que contengan los materiales que necesites para ese proyecto. Pueden ser imágenes, videos, elementos particulares que necesites para ese proyecto, en fin, dependiendo en qué estés trabajando, tus carpetas pueden variar. Lo que no va a variar es una hoja de cálculo donde vas a partir esas pequeñas etapas en días u otras medidas de tiempo. Así vas a saber qué hacer en cada momento del día o durante la semana. Te recomiendo que le dediques un buen tiempo a esta parte, ya que va a ser tu guía durante la trayectoria del proyecto con el que estés trabajando. También vas a poder tener un seguimiento de cuánto has completado y cuánto te falta por terminar. Como para que te des una idea, en el blog te comparto una plantilla del tipo de organización que yo uso para completar mis proyectos. No te digo que tiene que ser así como yo lo hago, ya que va a depender de cómo sos vos y tu propia estructura, pero sí te puede ayudar a entender cómo organizarte durante un proyecto. Bueno, esos fueron 5 consejos para comenzar en Motion Graphics. Ahora, ¿pensás que me olvidé de algo? Después de ver este video, ¿seguís con ánimo de arrancar en el mundo del Motion Graphics o no era lo que esperabas? Me encantaría saber qué opinás y si ya estás involucrado o involucrada en este mundo. También quisiera saber cómo es tu día habitual en tu rama como artista digital. De esta manera ayudás a otras personas que estén viendo este contenido y a mí también, por supuesto. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y si te gustó dale like y podés darle dislike si no era lo que esperabas. Si sos nuevo en el canal sería alucinante que consideres suscribirte y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo en forma semanal. Nuevamente mi nombre es Juan Manuel para Concepto y nos vemos la próxima.